¿Te está gustando esta historia? Suscríbete a Universo Light Novel y sé el primero en enterarte de nuevos capítulos. Saludos ninjas del universo Light Novel, la guerra ha terminado. Pero la paz es solo el preludio de una tormenta aún mayor. Konoha se alza victoriosa, pero las sombras se mueven, y el destino teje sus hilos. En los capítulos anteriores, tras una batalla épica, Danzo derrota al Raikage y al Ocho Colas, pero no logra evitar su escape. A pesar de ello, la victoria es aplastante. En una jugada maestra de manipulación política, Danzo y Minato lo obligan a emitir un decreto que prohíbe a los nobles matar a sus plebeyos. Danzo, con el conocimiento del futuro pesando sobre sus hombros, siente el inminente peligro. Sabe que el parto de un Jinchuriki es el momento de mayor debilidad, y que una amenaza se cierne sobre Konoha. Esto desata una guerra de clases en todo el país, con la raíz actuando como verdugos para hacer cumplir la ley. ¡Vamos a descubrirlo! La vieja estructura de poder se desmorona, y la idea de que los nobles no son intocables se extiende como la pólvora, llegando incluso a oídos de un joven Nagato. Dureg Russell, a Konoha, Danzo y la raíz son recibidos como héroes en un desfile organizado por Minato, consolidando su poder y uniendo a la aldea como nunca antes. El prestigio de Danzo se dispara, convirtiéndose en la oscuridad de Konoha, una figura cuya fuerza rivaliza con la de los Cages. Mientras que Konoha florece, el resentimiento del daimyo del fuego crece. Pero en medio de la celebración, una noticia lo cambia todo. Ankashina está embarazada. Con el nacimiento del heredero de Minato en el horizonte y la sombra de un ataque inminente, ¿podrán los héroes de Konoha prepararse para la tragedia que se avecina? Chapter 91 The Sword of Damocles. En comparación con la paz y prosperidad de Konoha, el país del fuego estaba en crisis. A medida que se fueron implementando gradualmente las políticas, Danzo intervino personalmente para guiar el proceso. Después de todo, los nobles habían estado disfrutando del lujo durante siglos y algunos de sus hábitos necesitaban corrección. Danzo descargó todas las responsabilidades administrativas de Root en Konoha a Yakushi Nono. Mientras tanto, Aburame Rayoume supervisaba los asuntos en la Tierra de los Ríos, eliminando cualquier necesidad de preocupación. Los 532 nuevos miembros de Root fueron asignados uniformemente a los escuadrones de aplicación de la ley en toda la Tierra del Fuego. Danzo también solicitó un note de Genin expertos de Minato. Donde quiera que iban, los nobles temblaban de miedo. Para los plebeyos, eran ejecutores de la justicia. Para los nobles, eran demonios y verdugos. En el lapso de 6 meses, como la tinta que se extiende sobre un lienzo, la influencia de Konoha se expandió desde las regiones del sur de la Tierra del Fuego. Con el pretexto de hacer cumplir las leyes de la nación, establecieron 4 fortalezas principales y más de 200 puestos de avanzada menores. Cuando la mano de obra era insuficiente, Danzo simplemente le pedía más a Minato. El coste de mantener estos puestos de avanzada, financiado íntegramente por la nobleza local. La actitud de Minato cambió del apoyo inicial al respaldo entusiasta. Cuando estos puestos de avanzada estuvieron en pleno funcionamiento, Konoha, sin saberlo, había tomado el control de más de la mitad del territorio del país del fuego, y su influencia continuó profundizándose y consolidándose. Fue solo entonces que Minato se dio cuenta, Danzo estaba jugando un gran juego de estrategia, y el mayor beneficiario de este juego fue el propio Konoha. En el norte del país del fuego se alzaba un majestuoso castillo, cuyas paredes estaban adornadas con el escudo de la familia Tokugawa, un linaje que se había situado entre los más poderosos durante siglos. Dentro del palacio, el patriarca Tokugawa temblaba mientras se inclinaba ante una mujer enmascarada, informándole sobre el estado de su dominio. Si hubiera sido en el pasado, al ver a una mujer tan voluptuosa, hace tiempo que se habría abalanzado sobre ella, ansioso de darse un capricho, pero ahora, estaba lleno de nada más que terror, sin atreverse a mostrar una pizca de falta de respeto. Después de todo, los 2 cadáveres que yacían a su lado dejaban claro lo que les pasaba a quienes lo hacían. Dado que los jefes de las familias Mukawa y Shimoiki no se presentaron, permítame ocuparme de sus asuntos en su lugar. Por favor, mi señora, descanse en paz aquí. Su rostro estaba empapado en sudor frío, sus palabras llenas de adulación, temeroso de provocar su ira. La familia Tokugawa no había sido tan sumisa en años, la última vez que podía recordar fue cuando estaba compitiendo por el puesto de jefe del clan, arrastrándose ante su padre. No hace falta, simplemente administra tu dominio como es debido. Los asuntos de la nobleza estarán a cargo de nuestros escuadrones de seguridad, respondió la mujer, con un tono de voz perezoso pero seductor que les provocó escalofríos. Ninguno de los nobles se atrevió a levantar la cabeza, en cambio, se encogieron de miedo. Esa misma voz seductora había llenado el aire cuando ella ejecutó a 2 de los suyos hace apenas unos momentos. Ikaba Kamini subió lentamente los escalones hacia el trono de la familia Tokugawa, mirando a los nobles reunidos, que temblaban como codornices asustadas. Envueltos en sus vestimentas de seda, símbolos de estatus noble, ahora se arrodillaban a sus pies en absoluta sumisión.
Cuando ella era apenas una jin, incluso ella tuvo que arrodillarse e inclinarse ante ellos, soportando sus miradas lascivas. Pero ahora, bajo su máscara, sus mejillas estaban sonrojadas y sus ojos estaban deslumbrados por un placer inexplicable. Esto era lo que había deseado durante mucho tiempo. Este castillo está ahora bajo la jurisdicción de las fuerzas del orden. Pueden retirarse. Sí, sí, mi señora. Como si se les hubiera concedido una amnistía, los nobles salieron apresuradamente del lujoso palacio. Capitán, nuestras fuerzas están preparadas. Los refuerzos de Konoha llegarán en 3 días. 2 figuras aparecieron junto a Kamimi. Danzo-sama nos observa. Sigamos el plan, debemos tomar el control total del norte de la Tierra del Fuego en un mes. Una vez que todos se fueron, Kamimi se sentó sola en el trono, trazando suavemente la insignia de la raíz en su máscara. Un día, de Sakarede, dentro de un patio aislado en Konoha, gritos furiosos y maldiciones resonaron en el aire. ¿Quiénes se creen que son? Van a arrastrar a Konoha y al país del fuego al abismo. Maldita sea. Al otro lado de la mesa, el tercer Hokage, con aspecto de haber envejecido 10 años, fumaba su pipa en silencio. Tranquilo, Asuma. Eres un shinobi. Esas palabras solo avivaron aún más la ira de Asuma, quien, frustrado, tiró el tablero de soji de la mesa. ¿Un shinobi? Ni siquiera puedo salir de este patio. ¿Qué clase de shinobi soy? No soy más que un prisionero. Durante el ataque de Kumogakure e Iwagakure, Asuma y Kazuma lideraron la fuerza shinobi personal del daimyo en un intento de asesinato contra el cuarto Hokage. Al final, solo Asuma sobrevivió. Minato lo había perdonado, pero solo por consideración a Hiruzen. Sin embargo, fue puesto bajo estricta vigilancia, con agentes Anbu monitoreando cada uno de sus movimientos. Al observar a su hijo enfurecido, el tercer Hokage solo pudo dar otra calada silenciosa a su pipa. Una tormenta de emociones se arremolinaba en su interior, impidiéndole encontrar las palabras adecuadas. Konoha se estaba volviendo más fuerte, debería haber estado complacido. Y sin embargo, Minato me lo prometió, una vez que esta situación se calme, serás libre. Mientras tanto, aprovecha este tiempo para fortalecerte. El tercero dejó escapar un profundo suspiro. Chapter 92, The Fire Country Oversight Department. El viento aullante traía un cielo lleno de arena amarilla, añadiendo un toque de desolación a Sunagakure. Dentro del relativamente grandioso edificio que se caga, se estaba produciendo una acalorada discusión. ¿Qué pasa con el oasis gemelo? Hasta el daimyo me envió una carta al respecto, preguntó la abuela Chiyo al que se caga raza con visible irritación. Solo es un ninja rebelde. Ya envié fuerzas para encargarme de ello. Pronto se resolverá. A pesar de la frustración de Chiyo, Raza mantuvo la calma y la serenidad. La época en la que tenía que confiar en Chiyo ya había pasado hacía tiempo. Chiyo fijó su mirada en Raza, quien no mostró ninguna reverencia hacia ella. Su tono se suavizó un poco. Puede que ya no esté involucrada en la política de Sunagakure, pero eso no significa que sea completamente ignorante. Antes de que pudiera terminar de hablar, los ojos de Raza se agudizaron. Como el anciano ya lo sabe, no tienes por qué preocuparte. Bajo mi liderazgo, Sunagakure se hará más fuerte. Por un momento, Chiyo miró al agresivo Raza y sintió una pizca de arrepentimiento. Olvídalo. Eres el que se caga. Haz lo que creas conveniente. Suspiró, dándose la vuelta para irse con una sensación de decepción. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y añadió, pero no somos Konoha. Al observar la figura de Chiyo que se alejaba, un rastro de burla brilló en los ojos de Raza. En solo 2 meses, los beneficios del Twin Oasis ya habían alcanzado el equivalente a la asignación financiera anual del daimyo, y ahora querían que renunciara a ese jugoso trozo de carne. Imposible. La fuerza de Konoha provenía de devorar la riqueza del país del fuego. Iwagakure y Kumogakure también estaban tomando medidas. Sunagakure ya se estaba quedando atrás de Konoha. Si también se quedaban atrás de las demás aldeas, no tendrían cabida en el mundo shinobi. En su última misión diplomática a Konoha, Raza no había logrado formar una alianza para atacar la tierra. Sin embargo, sus aliados le habían dado un plan para adquirir riqueza. Al principio, Raza había dudado de que Danzo fuera tan generoso, pero al ver que Konoha se hacía más fuerte cada día, no tuvo más opción que intentarlo, y los beneficios superaron ampliamente sus expectativas. Al principio, se hacía en secreto. Ahora, habían dado la vuelta a la tortilla y se habían apoderado por completo del próspero Twin Oasis, canalizando sus recursos hacia Sunagakure. ¿Y el daimyo, la nobleza o el código shinobi? Todo había sido desechado. A diferencia de otras aldeas que tenían que actuar de forma encubierta, Sunagakure tenía ventajas naturales, controlaban sus propios puestos de control, sus propias rutas comerciales, y tenían aliados que los apoyaban desde las sombras. La construcción de puestos de avanzada en el país del fuego estaba a punto de finalizar. La nobleza gobernaba a los civiles, mientras que los shinobi mantenían a la nobleza bajo control. El poder y el prestigio del daimyo se estaban erosionando sin límites, mientras que el control de Konoha sobre el país del fuego se hacía cada vez más fuerte. Minato Namikaze incluso había establecido un nuevo departamento masivo dentro de Konoha para supervisar estos puestos de avanzada. Danzo fue designado jefe y reclutó a 6 capitanes regionales de los clanes ninja. Al principio, Danzo se había mostrado reacio a aceptar el puesto, pero ante la insistencia de Minato, no tuvo más remedio que aceptar. Sin embargo,
Para los clanes ninja, incluso el papel de capitán regional estaba muy disputado. Cualquiera con un mínimo de inteligencia podría ver los beneficios a largo plazo y la influencia que tal posición traería a su familia. Los clanes principales destinaron sus recursos, aumentando el número de Jounin registrados de Konoha en más de 200. Además de demostrar su fuerza en la competencia por el puesto de capitán regional, también fue una declaración de lealtad, ponerse completamente del lado del Hokage. Konoha prosperaba y nadie quería quedarse atrás. Incluso el clan Uchiha estaba demostrando su fuerza, deseoso de asumir más responsabilidades para el Hokage. Esto estaba estrechamente vinculado a la filosofía de gobierno de Minato, quien más aporta, más recibe preocupación de que el Hokage sospechara de ellos con segundas intenciones. Eso no parecía existir en absoluto. Solo mira a Ruth y Danzo. La batalla por la influencia ya se había prolongado durante más de 2 meses. Con la última reunión en la Torre Hokage finalmente concluida, se decidieron los 6 capitanes regionales y otros puestos clave. Resuelta la lucha por el poder, todos quedaron satisfechos. Nunca esperé que alguien tan reservado como Hiashi discutiera tan ferozmente con Fugaku. Recordando el acalorado debate de antes, Danzo reevaluó una vez más su impresión de estos llamados personajes de manga. Anciano, podrías haber intervenido para decir algo y poner fin a la disputa, dijo Minato con una sonrisa irónica, que sonaba ligeramente a reproche. Eres el Hokage, ese es tu trabajo. Al ver la actitud indiferente de Danzo, Minato solo pudo negar con la cabeza. Se acaba de crear el Departamento de Supervisión del País del Fuego. Tendré que pedirle que lo supervise. Ya he establecido todas las normas durante los últimos 2 meses. Nono Yakushi puede manejar las operaciones. No me involucraré en asuntos menores. Al escuchar esto, Minato suspiró interiormente, pero también está a cargo de la transición de Ruta a la administración de Konoha. ¿De verdad podrá con todo esto? Minato confió en las capacidades de Danzo y continuó delegándole responsabilidades, pero por eso deberías darte prisa y encontrar un jefe de departamento adecuado. Deja de echarme toda la culpa. Creo que Jiraiya sería una gran elección. Si la docena de líderes de clanes que acababan de marcharse escucharan esta conversación, probablemente estarían escupiendo sangre de rabia. Chapter 93 Pakura's Little Tots. A la entrada de la sede de Ruth, el enorme puente de piedra que cruzaba el abismo había sido completamente restaurado. Aparte de unas cuantas cicatrices de batalla en las paredes de rocas circundantes, nadie habría sabido que una batalla de nivel Kai había tenido lugar aquí. Toca, toca, toca. Una figura curvilínea caminaba sola por el puente. Esa presencia irritante, incluso desde esta distancia, todavía puedo sentirla. Una ola de calor abrasador avanzó mientras Pakura emergía lentamente de las profundidades de la base, interponiéndose en el camino de Ikaba Kamimi. Milady. Ikaba Kamimi se arrodilló ligeramente, con su máscara en su lugar, exudando un aire de respeto y obediencia. Pakura se sintió aún más enojada. Esta es una zona restringida de Ruth. Necesito verificar tu identidad. Quítate la máscara. Sí, mi señora. Ikaba Kamimi se quitó lentamente la máscara, revelando un rostro de sorprendente belleza, tranquilo pero con un encanto inconfundible. Al ver su rostro, las delicadas cejas de Pakura se fruncieron levemente. Su irritación solo aumentó. Levanta la cabeza, saca la lengua. ¡Qué exigencia tan humillante! Aún así, Ikaba Kamimi obedeció sin dudarlo, con la mirada firme mientras extendía la lengua obedientemente. En él se veía claramente una marca de maldición negra que le otorgaba un aura misteriosa y fascinante. Su obediencia incondicional, su figura cautivadora, ese rostro encantador, combinado con la sumisión antinatural de su lengua extendida, todo esto hizo que Pakura se sintiera aún más irritado. Sin embargo, no tenía ninguna razón válida para actuar en su contra. ¡Qué aburrido! Vuelve a ponerte la máscara y sígueme. Dándose la vuelta, Pakura caminó hacia las profundidades de la base. Uno adelante, otro atrás, caminaban por los largos pasillos tenuemente iluminados, mientras las antorchas parpadeantes proyectaban sombras cambiantes en los muros de piedra. Cada uno albergaba sus propios pensamientos. Mientras se acercaban al corazón de Ruth, Danzo se sentó en su silla de piedra, esperando. Señor Danzo, señor Danzo. Después de saludar, Pakura dio un paso adelante y tomó posición detrás de Danzo, observando a Ikaba Kamimi arrodillado con ojos cautelosos. Esta mujer la inquietaba. Si no fuera porque Danzo la había llamado personalmente. Revisé su informe de misión. Manejó bien la situación en el norte del País del Fuego. Aprecio a los subordinados capaces. Danzo casi se había olvidado de esta mujer que había desertado a él en la frontera del País del Rayo. En aquel entonces, simplemente había notado su ambición y su agradable apariencia. Pero ahora, una vez más, había llamado su atención. Servirte es mi deber, respondió Ikaba Kamimi con tono tranquilo, aunque no pudo detener la ligera aceleración de los latidos de su corazón. Falso, murmuró Pakura para sí misma con una voz que solo ella podía oír. Sin embargo, para Danzo, su comentario susurrado fue incluso más claro que el sonido del pulso acelerado de Ikaba Kamimi. Él lo ignoró y se volvió hacia la mujer arrodillada frente a él. Elige un yatsu de rango A y preséntate ante Nono. Ayúdala con la vigilancia. Retirada. Sí, no te decepcionaré. A Ikaba Kamimi se le encogió el corazón. A pesar de su tono mesurado, no pudo ocultar su emoción. Ella levantó ligeramente la cabeza para echar un vistazo a Danzo, pero bajo la mirada gélida de Pakura,
rápidamente bajó la mirada y se giró para irse. Su curvilínea figura desapareció gradualmente en la oscuridad del pasillo. A la luz parpadeante de las velas de la oscura cámara, solo quedaban Danzou y Pakura. Pakura. Sí. La voz de Danzou tenía un ligero escalofrío mientras miraba a la mujer arrodillada a su lado. Eres un shinobi de la raíz. Deberías entender las reglas de la raíz. El espíritu libre de Pakura a menudo se pasaba de la raya. Danzou decidió que era hora de un recordatorio para evitar discordias internas y problemas innecesarios. Te he decepcionado, Danzou-sama. Por favor, castígame. Su tono sincero, en ese momento, era el de un verdadero shinobi. Sin embargo, Danzou no tenía intención de disciplinarla. Aparte de ese problema en particular, por lo demás estaba impecable. La próxima vez, simplemente tenlo en cuenta. No, deberías castigarme. Pakura levantó la cabeza, su expresión seria. ¿Hectómetros? Danzou fue tomado por sorpresa. Todos los shinobi de raíz llevan el sello de erradicación de la lengua maldita de raíz. Danzou-sama, por favor, márcame con él también. Ella habló con una convicción inquebrantable, incluso sacando la lengua como un pequeño cachorro, mirando a Danzou expectante. Deja. La voz de Danzou se volvió fría. Esperar que se comportara con normalidad era claramente una tontería. Al ver su expresión, Pakura no tuvo más opción que ceder y salir de la cámara. Dejado solo, Danzou se sentó en silencio en su silla de piedra, sintiendo un poco de exasperación. Shinobi, ninguno de ellos era normal, lo que, a su vez, hizo que Ruth Hachiha Itachi era un fanático de su hermano menor. Yakushi no tenía debilidad por los huérfanos. Ese Kawakamimi, sin duda, un oportunista ávido de poder. Y Pakura, era aún peor. Chapter 94, de Chaos Begins. El tiempo voló y los días transcurrieron como un momento fugaz. La fecha del parto de Kusina Uzumaki había llegado. Un día antes, ya la habían trasladado a una cueva apartada detrás de la roca Hokaga para esperar el parto, con Minato a su lado. En el exterior se habían instalado múltiples capas de barreras de sellado, nada, ni siquiera un mosquito, podía atravesarlas. La luna está muy llena esta noche. Debe ser un buen augurio. Si es niño, probablemente le pongan el nombre que sugerí. Jiraiya yacía tendido sobre la cara de piedra del monumento del tercer Hokage, sosteniendo su cabeza con una mano mientras contemplaba tranquilamente la vista de Konoha. Detrás de él, las fuerzas de seguridad y los agentes de Ruth permanecían en vigilancia silenciosa. Al contemplar la aldea iluminada por la luna, Danzou sintió una inexplicable inquietud apoderándose de su corazón, una vaga premonición de desastre. ¿De verdad planea ese traidor actuar ahora? Después de todo, esta no es la misma Konoha que en la línea temporal original. Jiraiya miró a los guardias reunidos y al rostro sombrío de Danzou. Anciano, estás pensando demasiado. No va a pasar nada. Además, con el gran sapo aquí, incluso si aparece un enemigo, me encargaré de él enseguida. Jajaja. Aburrido, Jiraiya continuó divagando con una sonrisa satisfecha. Danzou finalmente entendió por qué Tsunade siempre lo golpeaba. Había regresado al pueblo hacía un mes, pero nadie lo había visto. Si alguien quería encontrarlo, tendría que revisar el tejado de las aguas termales. Incluso Pakura, quien apoyaba a Danzou, le costaba creer que este anciano pervertido fuera uno de los legendarios Sannin. No se parecía en nada al guerrero que había luchado en el campo de batalla del país de los ríos. Mirando la aldea pacífica y al despreocupado Jiraiya, Danzou solo pudo suspirar por dentro. Deberíamos seguir siendo cautelosos. De repente, un fuego artificial se disparó desde el lado este de Konoha, estallando en una llamarada en el cielo nocturno. Fue la señal de socorro de emergencia de Konoha. En ese momento, Yamanake Inohachi, que había estado de pie en silencio con los ojos cerrados para recibir información, de repente los abrió. Una figura enmascarada de negro ha atravesado las defensas orientales. El escuadrón Anbu ya está en camino. Jiraiya, ahora sentado, tenía una expresión seria. No esperaba que las preocupaciones de Danzou se hicieran realidad. Para atravesar las defensas de Konoha mientras estaba en alerta máxima, quienquiera que fuera tenía que ser al menos de nivel Kage. Mientras todos aún procesaban la situación. Rugido. Una figura gigantesca emergió al este de la aldea, emitiendo un rugido atronador dirigido a la luna antes de desplegar sus alas y alzar el vuelo. Su aterradora silueta se cernía sobre Konoha. El 7 colas, exclamó Jiraiya en estado de shock. Todos los ninjas presentes se pusieron tensos. Así que, después de todo, ha llegado. Curiosamente, Danzou sintió una sensación de calma ahora que sus miedos se habían materializado. Inohachi, da la orden de evacuación como estaba previsto. Tras dar la orden, se volvió hacia Jiraiya. Jiraiya, lleva a Shisui y Pakura a interceptar al 7 colas. Yo me encargo. Sin dudarlo, las tres figuras desaparecieron en el pueblo de abajo. Danzou miró hacia el cielo distante, donde los 7 colas ya habían comenzado a atacar Konoha. Entonces, incluso lograron traer al 7 colas aquí. La enorme bestia voló bajo sobre los tejados de Konoha, asemejándose a un gigantesco avión bombardero mientras liberaba esferas de chakra en rápida sucesión. ¡Bum! ¡Bum! La antigua paz de Konoha quedó destrozada. Los soldinos, presas del pánico, salieron a las calles y huyeron aterrorizados. Mamá, ayuda. Mi hijo todavía está dentro. Tranquilos. Por aquí, a los refugios. Incluso con un plan de contingencia en marcha, el pueblo estaba en completo caos.
La enorme sombra que había sobre nuestras cabezas y las ensordecedoras explosiones infundieron una abrumadora sensación de pavor. Numerosos ninjas intentaron detener el bombardeo del Siete Colas, pero sus esfuerzos fueron en vano. La bestia no mostró conciencia de su entorno y repitió mecánicamente sus ataques a baja altitud. Apenas reaccionó al Yatsu entrante, simplemente esquivándolo cuando fue necesario antes de reanudar su implacable asalto. Mientras tanto, cada clan principal recibió una directiva del Hokage, entregada por mensajero Sambu. Convoca a todos los Jounin para defender la aldea. Chunin y Genin, ayuden en la evacuación de los civiles. Achiha Fugaku también recibió la orden, pero su expresión se oscureció mientras miraba el patrón en los ojos del Siete Colas mientras pasaba abajo sobre su cabeza. Su pecho se apretó de rabia, casi haciéndole toser sangre. Padre, Danzo-sama ha ordenado que este asunto no concierna al clan Achiha. Por favor, tome una decisión pronto, aconsejó Itachi con calma. El patrón Sharingan en el cielo acababa de deshacer años de esfuerzos de los Achiha en un instante. Fugaku se obligó a recuperar la compostura, aunque su rostro permaneció tan oscuro como siempre. Reúne al clan para la evacuación. Yo personalmente lideraré un escuadrón para interceptar a esa bestia. Quienes intenten incriminar a los Achiha lo pagarán caro. Entendido, padre. Después de que el pánico inicial disminuyó, un gran número de ninjas comenzaron a organizar a los civiles en los tejados y las calles, guiándolos hacia los refugios. Cuando los ninjas tomaron el control, el miedo de los Oldinos comenzó a disminuir. Todavía había víctimas, pero la histeria comenzaba a calmarse y fue reemplazada por una evacuación más ordenada. Chapter 95, Obito será Evil. Ya casi estoy. Ya se me ve el pelo, gritó emocionado el ninja médico que asistía en el parto. Dentro de la cueva, resonaban gritos de agonía, no solo por el dolor del parto, sino también por el desprendimiento del sello. El chakra del 9 colas corroía continuamente el cuerpo de Uzumaki Kusina. Tuvo que dividir su atención, usando chakra para proteger al bebé de la energía invasiva del 9 colas. De no ser por la resistencia del clan Uzumaki, cualquier persona común habría sucumbido hace mucho tiempo. No muy lejos, Namikaze Minato golpeó la pared de roca con su puño, con una expresión de rara ansiedad y frustración en su rostro. ¿Cuál es la situación afuera? Una kunoichi del clan Ekeyame, sentada en la esquina, habló. Todo está arreglado. El señor Danzou dijo que el Hokage no tenía por qué preocuparse. Una ulide de ira sin precedentes surgió en el corazón de Minato. No esperaba que alguien lanzara un ataque contra Konoha en el preciso momento en el que su esposa estaba dando a luz. ¡Wea! El llanto de un recién nacido llenó la cueva. Está fuera. Es un niño, exclamó emocionado el ninja médico asistente a Minato. ¡Bum! De repente, apareció una nube de humo junto a la camilla de partos. Sonido metálico. Una figura enmascarada interceptó el golpe letal de Minato, sosteniendo un kunai contra el cuello del recién nacido. ¡Wea! ¡Wea! La ninja médica que estaba ayudando en el parto se desplomó en el suelo y la sangre empezó a salir lentamente de su cuello. Rápido, pero si haces otro movimiento, perderás su vida, advirtió la voz ronca del hombre enmascarado. Al percibir su entorno, se dio cuenta de que el espacio se había vuelto viscoso, ni siquiera su intangibilidad se activaba. Sin embargo, el ninjutsu espacio-temporal de Minato parecía inalterado. Técnica de invocación inversa. ¿Quién eres? La expresión de Minato se tornó seria, su mirada aguda, con intenciones asesinas, pero no se atrevió a actuar imprudentemente. Esa perturbación espacial se desencadenó en el momento exacto en que el sello de Kusina se debilitó, usando al 9 colas como coordenada. Adivina. El enmascarado se burló y, de repente, lanzó al bebé al aire, lanzando un kunai directamente hacia él. Minato, gritó Kusina, débil y frenética. Un destello amarillo atravesó la cueva. En un abrir y cerrar de ojos, el bebé estaba sano y salvo en los brazos de Minato, pero Kusina y el hombre enmascarado habían desaparecido. La noticia de la cueva provocó un escalofrío en el corazón de Danzo. La barrera de sellado que rodeaba la cueva la había convertido prácticamente en un espacio independiente. Incluso con Kamui, el Sharingan actual de Obito no debería haberle permitido penetrarla desde fuera. Aún así, logró entrar. En otra parte del pueblo, Kakashi estaba liderando la búsqueda del enemigo cuando de repente se cayó de un tejado y se estrelló contra el suelo. Capitán, 3 compañeros corrieron a su lado, observando los alrededores con cautela. Kakashi se agarró la cabeza y dejó escapar un grito de dolor. Se arrancó la máscara y su Sharingan izquierdo giró violentamente, con las venas abultándose alrededor de la cuenca del ojo. Su chakra y su energía mental se estaban drenando rápidamente. El espacio circundante se retorció, el hombre enmascarado emergió, cargando a Kusina, eliminando sin esfuerzo a los 3 subordinados Ambu de Kakashi con Mokuton. ¡Qué buena idea, Obito!, dijo la voz burlona de Zetsu Blanco. Menos mal que teníamos este punto de escape secundario. De lo contrario, quedarnos atrapados en esa cueva habría sido un verdadero dolor de cabeza. Tú eres Obito. La débil voz de Kusina tembló con incredulidad. Su única respuesta fue un genjutsu, dejándola inconsciente. Obito, eres despiadado con la esposa de tu sensa. ¿Por qué no acabas también con ese Kakashi y recuperas tu ojo? La cabeza del Zetsu Blanco emergió del hombro de Obito, observando al inconsciente Kakashi con malas intenciones. Cállate, Zetsu Blanco. Antes de que Konoha reaccione, debemos encontrar un lugar para liberar al 9 colas.
Con eso, el espacio a su alrededor se distorsionó una vez más y Obito desapareció con Kusina. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, Jiraiya, Uchiha Shisui y Pakura habían llegado a la zona devastada por el ataque del Siete Colas. Sus expresiones eran sombrías mientras observaban la destrucción. Shisui, ¿estás seguro de que puedes detenerlo?, preguntó Jiraiya, con la mirada fija en los movimientos antinaturales del Siete Colas. Era evidente que alguien lo controlaba. Puedo hacerlo, Jiraiya-sama. La voz de Shisui era firme. Su Sharingan giró rápidamente antes de transformarse en el Manheki. Está bien, crearé una apertura para ti. El Siete Colas se acercó, Yatsu de invocación. Un sapo enorme descendió del cielo y se estrelló contra el Siete Colas, dejándolo inmovilizado contra el suelo. Jiraiya, ¿qué demonios? Gamabunta se estremeció al ver a la monstruosa criatura debajo de él, y protestó con un gruñido. Solo manténlo presionado. Jiraiya no tuvo tiempo para explicaciones. Shisui usó la técnica de destellos corporales y apareció ante la bestia inmovilizada. Su Manheki Sharingan brilló, proyectando su ilusión en los ojos del Siete Colas. La bestia furiosa dejó de forcejear de repente. Sus ojos rojos sangre se atenuaron gradualmente y sus párpados comenzaron a cerrarse. Funcionó. Un destello de alivio cruzó los ojos de Jiraiya. Dentro del paisaje mental de Shisui, la conciencia del Siete Colas se había sumido en un letargo, justo cuando estaba a punto de desactivar su Manheki. ¿Qué? Una escalofriante revelación lo golpeó. No podía apagar su Manheki, ni salir de su propio reino mental. Crack, crack. El sol en su mente comenzó a desvanecerse. Lentamente, un ojo extraño emergió, reemplazando al sol un Rinnegan, cuyos anillos concéntricos marcaban su identidad inequívocamente. En el mundo real, Shisui temblaba violentamente, la sangre fluía de sus ojos mientras su cuerpo se desplomaba. Los ojos del Siete Colas se abrieron de golpe. Los patrones Sharingan desaparecieron y fueron reemplazados por los distintivos patrones ondulados del Rinnegan. Levantó su garra, lista para derribar al incapacitado Shisui. Clan. Una enorme cuchilla clavó la garra de la bestia en el suelo. Antes de que su otra garra pudiera terminar el trabajo, Gamabunta inhaló profundamente, inflando sus mejillas, luego exhaló con fuerza, enviando al inconsciente Shisui a volar a un lugar seguro. ¡Uf! ¡Qué intensidad! Si te está gustando cómo se está desarrollando esta novela, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar esa campanita para que no te pierdas ni un solo capítulo. Chapter 96. Scorch Release. Pakura saltó en el aire, esquivando por poco un ataque, y agarró a Shisui por el cuello de la nuca. Aterrizando en la Esati, levantó al inconsciente Uchiha Shisui y examinó su rostro inmóvil. ¿Qué pasó? ¿Una reacción de un genjutsu? Cerca de allí, la mirada de Jiraiya estaba fija en los ojos del Siete Colas, con expresión de asombro. Un recuerdo cruzó su mente. Nagato, murmuró. Rugido. El Siete Colas emitió un rugido atronador, liberando una olida masiva de chakra que hizo volar al sapo jefe. Con un solo y poderoso aleteo, la bestia se elevó hacia el cielo a una velocidad increíble. Pakura arrojó al inconsciente Shisui a un operativo de Root cercano y giró su mirada hacia el cielo, observando cómo el Siete Colas ascendía. Esto se ha vuelto aún más problemático. La bestia actuaba ahora mucho más como una criatura viviente, instintiva y errática, que como una marioneta sin mente. Se movía impredeciblemente por el cielo, evadiendo con rapidez los ataques ninjutsu coordinados del Jounin, mientras que ocasionalmente contraatacaba con 2 esferas de chakra. Liberación de fuego, técnica de fuego de dragón. Liberación de fuego, técnica de fuego de dragón. Múltiples dragones de fuego rugieron hacia el cielo, pero el Siete Colas se deslizó entre ellos con asombrosa agilidad, incluso bailando entre las llamas ileso. Los Jounin reunidos se sintieron indefensos ante sus impredecibles movimientos. Peor aún, la bestia ascendía cada vez más alto. Al alcanzar un punto muy por encima de Konoha, más allá del alcance efectivo de su Yatsu, el Siete Colas cesó su vuelo errático y se quedó suspendido en el aire. Sus fauces se abrieron lentamente y el chakra comenzó a condensarse. Una bomba de bestia con cola. Los ninjas que habían visto tal devastación antes inmediatamente gritaron alarmados. Silbido. Una espada de piedra, con cadenas incrustadas, surgió de Konoha, cortando el aire hacia el Siete Colas. Una energía inquietante irradiaba de la hoja, congelando el espacio a su alrededor a medida que avanzaba. Sintiendo el peligro, el Siete Colas detuvo abruptamente su ataque y apenas logró evadir el golpe. Maldición. Estuvo cerca. Jiraiya frunció el ceño. Si la espada selladora de la montaña Myoboku hubiera impactado, estaba seguro de que habrían podido abatir a la bestia. Con el intento fallido, el Siete Colas reanudó sus erráticas maniobras aéreas, todo mientras bombardeaba la aldea de abajo con esferas de chakra. Vuela demasiado alto. Tenemos que derribarlo o nos quedaremos a la defensiva, murmuró Jiraiya, reconociendo la grave situación. A pesar de que las fuerzas de Konoha estaban completamente movilizadas, el enemigo permaneció fuera de su alcance, lloviendo destrucción sobre ellos desde arriba. Señor Jiraiya, está demasiado alto. Ni siquiera los sellos de barrera de Konoha pueden restringir sus movimientos a esta altitud, informó el cuerpo de selladores con ansiedad. Déjame intentarlo. Pakura dio un paso adelante. Jiraiya dirigió toda su atención hacia ella por primera vez. Hasta ahora, solo la había mirado de pasada, apreciando principalmente su figura, pero ahora la observaba con atención. ¿Crees que podrás manejarlo? Podrías intentarlo. No tienes ninguna idea mejor, ¿verdad?
Después de una rápida discusión con Jiraiya, Pakura entró en acción. 4 bolas de fuego del tamaño de una pelota de baloncesto se formaron alrededor de Pakura, girando con un calor intenso. Esta técnica, Jiraiya sintió una extraña sensación de familiaridad. Las bolas de fuego se elevaron hacia el cielo. Al alcanzar cierta altura, se dispersaron. ¡Bum, bum, bum, bum! Cada bola de fuego explotó, pero en lugar de generar la típica ráfaga de fuego, esparció innumerables brasas llameantes como fuegos artificiales. La llamarada resultante iluminó todo el cielo sobre Konoha, revelando la posición exacta del 7 colas. La enorme bestia se estremeció cuando varios proyectiles de brasas impactaron su cuerpo, aunque no causaron mucho daño. Te tengo ahora. La mirada de Pakura se agudizó al formar rápidamente una serie de sellos manuales. Otra enorme bola de fuego comenzó a elevarse hacia el cielo. Liberación de Scorch Phoenix. Una llama con forma de pájaro, de más de 1 metro de tamaño, emergió de la bola de fuego, elevándose hacia arriba con un calor intenso que distorsionó el aire circundante. En sincronía con la coordinación telepática del clan Yamanake, los Shinobi de Konoha desataron una andanada de técnicas de fuego. Liberación de fuego, gran Yatsu de bola de fuego. Liberación de fuego, técnica de la canción de liberación de la llama del dragón. Liberación de fuego, gran bala de fuego. Por todo Konoha, innumerables Yatsus de fuego se lanzaron al cielo, iluminando la noche con un resplandor cegador. Sin embargo, el resplandor aparentemente caótico se dirigió hacia un punto único. A medida que ascendían, las llamas convergieron en el ave de fuego con forma de fénix, fundiéndose con su forma. Con cada llama adicional, el fénix ardiente crecía, y su forma se refinó hasta convertirse en una criatura majestuosa e imponente. El fuego que fluía tras él semejaba a una gran cola de fénix, extendiéndose por el cielo. Cientos de Shinobi impulsaron la técnica, cuya magnitud ahora sobrepasa incluso al 7 colas en tamaño. Esto está alcanzando el nivel de un Yatsu de ataque de rango S, murmuró Jiraiya con asombro, sintiendo el chakra comprimido en su interior. Y con más llamas aún fluyendo, la técnica podría incluso superar el rango S. El 7 colas, percibiendo un peligro inminente, alteró bruscamente su patrón de vuelo, lanzándose erráticamente en un intento de evadir al pájaro de fuego que se acercaba. Pero cuanto más se acercaban, más se daban cuenta los 7 colas de algo alarmante. No importaba cuánto se retorciera y girara, el ardiente fénix seguía acercándose y su velocidad aumentaba. Estaba cerrado con llave. Presa del pánico, la bestia se lanzó de repente, apuntando directamente a Konoha. ¡Maldición! Jiraiya comprendió su plan al instante. Si el pájaro de fuego impactaba la aldea, el daño sería catastrófico, similar al impacto directo de una bomba bestia con cola. Justo cuando Jiraiya se preparaba para intervenir, notó a Pakura, con el rostro pálido y empapado en sudor, formando sus últimos sellos manuales. Lanzamiento de Scorch, el renacimiento del Fénix. El colosal fénix llameante estalló, dividiéndose en cientos de bolas de fuego más pequeñas que se dirigieron hacia el 7 colas como meteoritos. Cada una era más rápida que la anterior. La primera bola de fuego golpeó, explotó en una llamarada ardiente que envolvió a la bestia. Rugido. El intenso calor le quemó el cuerpo, ni siquiera una bestia con cola pudo soportar la agonía abrasadora. Luego vino el segundo, el tercero, el cuarto. Con cada explosión, las llamas alrededor del 7 colas ardían con más intensidad. Para cuando la última bola de fuego impactó, la bestia quedó completamente envuelta en un infierno masivo, con la forma de un capullo ardiente. Se desplomó, como un meteorito llameante que se precipitó hacia el suelo. Pakura, ¿verdad? Jiraiya se giró hacia la exhausta Kunoichi. No dejes que se estrelle contra Konoha. Pakura, temblando por el agotamiento de chakra, logró esbozar una débil sonrisa. Ese es tu problema ahora. Me he quedado sin chakra. Chapter 97, The Nine Tails. Liberación de la tierra, lanzas del pilar de roca, liberación de la tierra, corte del flujo de tierra. Liberación de la tierra, muro de flujo de tierra. Una serie de técnicas de liberación de la tierra estallaron en el centro de Konoha, formando un área cerrada por todos lados. Fue como si una gran fortaleza, que se extendía cientos de metros de largo y ancho, hubiera surgido de repente en medio de un pueblo que por lo demás era plano. Por encima del área sellada, el 7 colas en llamas caía rápidamente. Auge. Como un meteorito que cae, su impacto provocó temblores que recorrieron todo el pueblo. En el punto de impacto se levantó una enorme nube de polvo, mientras que olas de calor abrasador emanaban de la zona cerrada. El 7 colas seguía envuelto en llamas. Sus alas habían sido quemadas hacía tiempo, y su cuerpo estaba carbonizado y maltrecho. En ese momento, parecía haber perdido el conocimiento, incapaz de recuperarse del devastador choque. A pesar de su miserable estado, el chakra aumentó visiblemente en todo su cuerpo, reparando rápidamente sus alas quemadas y su torso herido. Jiraiya inmediatamente saltó a la pared del recinto, activando la técnica de sellado que había preparado durante mucho tiempo. Técnica de sellado, sello de los 4 símbolos. Las runas en las paredes se extendieron como tinta, sellando rápidamente toda el área. Incluso el aire sobre el recinto quedó cubierto de intrincados símbolos de sellado. Con todo en su lugar, Jiraiya exhaló aliviado. Equipo de sellado, refuercen el sello.
No lo dejen escapar. Justo cuando todos comenzaban a celebrar la exitosa contención del Siete Colas, un rugido atronador resonó desde la distancia, captando la atención de todos. Rugido. Una figura enorme apareció, irradiando un chakra ominoso que envió escalofríos por las espinas de los presentes. El 9 Colas. Todos los ojos se abrieron en estado de shock cuando apareció la bestia colosal. La mirada de Uchiha Fugaku se fijó en los ojos del 9 Colas, su expresión se oscureció cuando notó los patrones reveladores del Sharingan arremolinándose dentro de ellos. En su mente, ya había maldecido al cerebro detrás de este desastre 100 veces. Jiraiya estaba igualmente conmocionado. La aparición del 9 Colas solo podía significar una cosa: Kusina Uzumaki. Kusina. Minato. Un destello de dolor cruzó sus ojos antes de ser rápidamente reemplazado por determinación y furia. Equipo de sellado, sigan reforzando el sello. Quédense aquí y vigilen al 7 Colas. Voy a ayudar. Con eso, Jiraiya saltó a los tejados, desapareciendo en dirección al 9 Colas. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, Danzou se detuvo en seco, mirando a la bestia furiosa y las llamas que iluminaban el horizonte distante. Así que hemos llegado a esto. A pesar de todos sus preparativos, el resultado se mantuvo inalterado. ¿Realmente importaron todos sus esfuerzos? No puedo permitir que esto pase. Sus ojos se endurecieron con resolución mientras ganaba velocidad y se lanzaba hacia el 9 Colas. Notificación del sistema: obtenga el reconocimiento de una figura clave, Uchiha Obito. El corazón de Danzou dio un vuelco. Inmediatamente saltó hacia un lado. Una fracción de segundo después, unas enredaderas espinosas brotaron del lugar en el que acababa de estar, casi atrapándolo. Algo andaba mal. Tan pronto como aterrizó, Danzou activó la técnica de parpadeo corporal, apareciendo en lo alto de otro tejado, escaneando sus alrededores con cautela. Esa distorsión espacial de ahora. ¡Wow! Este viejo es astuto. ¿Cómo reaccionó tan rápido? De hecho, percibió a Kamui de antemano. Es como si fuera una persona completamente diferente. Incluso Zetsu Negro quedó desconcertado. En el país de las olas, Danzou no había mostrado una percepción tan aguda. En tan solo unos años, ¿habían mejorado tanto sus habilidades? ¿O ya había pasado su mejor momento? ¿Quién eres? ¿Cómo posees el Sharingan de los Uchiha?, preguntó Danzou, aunque ya tenía sus sospechas. Desde las sombras de la Esati donde se encontraba Danzou, la figura de Obito emergió lentamente. Deberías estarnos agradecido, ¿sabes? Te perdonamos la vida en el país de las olas. Ahora, estamos aquí para recuperarla. La voz juguetona transmitía una seriedad mortal. Basta de charla. Mátalo rápido, tenemos que liberar al 7 Colas. La voz ronca de Obito cortó el aire, silenciando las bromas del Zetsu blanco. Dos voces distintas hablaron desde el cuerpo de Obito. Zetsu se fusionó con él. Lo retendremos. Usaremos a Kamui para capturarlo. Parece que esconde algo, comentó Zetsu Negro, percibiendo un chakra inusual en Danzou. A partir de su conversación, Danzou rápidamente recompuso las cosas. Obito y Zetsu Negro habían venido específicamente por él. ¿Crees que puedes capturarme? Solo tú, una criatura que no es ni yin ni yang. Liberación del viento. Se desató un vendebel violento que levantó polvo y tejas rotas en el aire. Obito ni siquiera intentó esquivarlo. Las innumerables cuchillas de viento afiladas y los escombros voladores atravesaron su cuerpo intangible sin hacerle daño. Cuando los vientos amainaron, Zetsu Blanco miró a su alrededor. Huyó. Ese viejo es sorprendentemente astuto. No escapará. Un vórtice de espacio en espiral cobró existencia y absorbió el área en una calma inquietante. Chapter 98. Clash en las afueras de Konoha, cerca del campo de entrenamiento 3 en el bosque de la muerte. Aquí fue donde Danzou una vez le enseñó a Namikaze Minato el Rasengan. Viejo, ¿por qué ya no corres? El espacio se retorció ligeramente cuando Zetsu Blanco emergió con una sonrisa exagerada. Quiero ver si puedo matarte, murmuró Danzou, abriendo el sello de su ojo derecho. No había forma de evitar esta batalla. Estaba claro que estaban muy interesados en él. Entonces este anciano también tiene un Sharingan. Ahora quiero uno, reflexionó Zetsu Blanco. En el momento en que habló, innumerables enredaderas surgieron del suelo, lanzándose hacia Danzou en un intento de estrangularlo. Liberación de viento, gran avance. Una poderosa ráfaga de viento azotó las vides que avanzaban, arrancándolas junto con la capa superior de tierra. La tierra y los restos vegetales llenaron el aire, ocultándolo todo. En ese instante, una mano envuelta en cadenas de hierro pasó entre los escombros voladores y alcanzó a Danzou, que acababa de terminar su Yatsu. Danzou reaccionó con rapidez. Incluso a tan corta distancia, logró girar su cuerpo, esquivando por poco el ataque de Obito, mientras las dos figuras se rozaban una al lado de la otra. Te tengo. Obito sonrió, levantando una mano. La cadena de hierro que se arrastraba tras él atravesó el cuerpo de Danzou antes de solidificarse. Grieta. La cadena se enrolló firmemente alrededor de la cintura de Danzou. En ese fugaz instante, el espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse. Estaba atrapado, incapaz de liberarse del poder de Kamui, justo cuando estaba a punto de ser absorbido por completo por la dimensión. Rasengan. Desde el flanco de Obito, el cuerpo real de Danzou se abalanzó repentinamente sobre él, apuntando un Rasengan directamente al pecho del Uchiha. Auge. Con una explosión, ambas figuras se separaron, distanciándose una vez más. Cuando los escombros finalmente se asentaron a su alrededor, Zetsu Blanco dejó escapar un grito exagerado. ¡Wow! Fue increíble. Ni siquiera me di cuenta.
Este anciano parece comprender muy bien tus habilidades, observó Zetsu Negro con un dejo de sorpresa en su voz. Si no hubiera intervenido justo ahora, Obito habría sido alcanzado. Usar un clon de sombra como Sebo, una estrategia sólida. El tono de Obito se volvió gélido. Pensó que sería una misión sencilla, pero lo tomó por sorpresa desde el principio. Danzou repasó la escena mentalmente. El Rasengan había sido interceptado por una sustancia negra, disipándose como si la devorara. Al mismo tiempo, una intensa sensación de peligro lo invadió, obligándolo a detonar el Rasengan antes de tiempo para distanciarse. Liberación Yin-Yang, luchar contra 3 oponentes a la vez, todo un reto. Obito llevaba 3 conciencias diferentes dentro de él, cada una con sus propias habilidades únicas. Pero Danzou no desconfiaba tanto de Obito ni de Kamui, era de Zetsu Negro, ese monstruo milenario, quien bien podría poseer habilidades desconocidas. Al menos, lo que ya había demostrado con el elemento Yin-Yang ya era bastante problemático. Contrarrestaba por completo el ninjutsu de Danzou. Aún así, tras su breve intercambio, Danzou notó algo: la experiencia de combate de Obito no era especialmente refinada. Comparado con él, un veterano de nivel Kite que había ascendido desde abajo, Obito dependía demasiado de su intangibilidad. Al darse cuenta de eso, Danzou blandió el brazo. Una cuchilla de viento azul azotó el aire, destrozando las enredaderas que aún caían desde arriba. Entonces, sin dudarlo, cargó directamente hacia Obito. Obito hizo lo mismo. Zumbido, zumbido. 2 shuriken mejorados por el viento giraron en el aire y cortaron hacia adelante con un chillido ensordecedor. Obito ni siquiera intentó esquivarlo. El shuriken lo atravesó sin hacerle daño, continuando su trayectoria tras él. Danzou ya estaba sobre él, su látigo infundido de viento cortando hacia el cuello de Obito. Esta vez te atraparé. Obito se abalanzó, alcanzando directamente la cabeza de Danzou. Al mismo tiempo, la mano derecha de Danzou recogió otro Rasengan. Su distancia nunca había sido tan corta, tan cerca como para ver los patrones Toumo arremolinándose en los ojos del otro. Justo cuando los dedos de Obito rozaron la frente de Danzou, la punta del látigo de viento rebotó, clavándose ligeramente en la parte posterior del cráneo de Obito. La mano de Obito atravesó la cabeza de Danzou. Los dos volvieron a cruzarse. En ese instante, Danzou giró y estrelló el Rasengan completamente formado contra la espalda de Obito. Mientras tanto, la cadena de hierro detrás de Obito también atravesó el cuerpo de Danzou. La cadena lo atravesó por completo y Obito apenas logró escapar del impacto total del Rasengan. Liberación de madera, espinas. Enormes enredaderas espinosas brotaron del suelo y giraron hacia Danzou, buscando atraparlo. Rasengan. Danzou ajustó su postura en el aire, impulsando su Rasengan hacia abajo. Las espinas que crecían frenéticamente se desgarraban al contacto, como si estuvieran atrapadas en una picadora de carne. En ese momento, el espacio alrededor de Danzou se distorsionó una vez más. Kamui lo había fijado nuevamente. Zumbido, zumbido. Los shuriken de antes regresaron repentinamente como bumeranes, curvándose para golpear a Obito por detrás, atravesando su cuerpo una vez más. Al mismo tiempo, la distorsión espacial alrededor de Danzou desapareció y su látigo infundido de viento azotó a Obito. Una vez más, pasó a través de él sin hacerle daño. Obito finalmente se dio cuenta de lo problemático que era este anciano. Aunque Danzou no podía hacerle daño, parecía que tampoco podía hacerle mucho a Danzou. Chapter 99, Heavy Lingering Obito, como era de esperar, problemático. Obito, con su cuerpo volviéndose intangible, vio como Danzou una vez más pasaba a través de él, evadiendo sin esfuerzo su ataque. Su aparentemente invencible intangibilidad Kamui estaba siendo completamente contrarrestada. Zetsu. Del costado de Obito emergió una gran masa de materia blanca, condensándose lentamente en la parte superior de su cuerpo humanoide. Parecía como si hubiera brotado directamente del propio Obito. Al mismo tiempo, sus manos formaron rápidamente sellos. Liberación de madera, técnica de esporas. Danzou inmediatamente sintió la presencia del chakra de la fuerza vital extendiéndose por todo el campo de entrenamiento 3. Obito se lanzó hacia Danzou una vez más, con movimientos rápidos y agresivos. La mitad del zetsu blanco que llevaba adherida le daba la apariencia de un ser monstruoso. Liberación de viento, presión del viento. Danzou juntó las manos. Una ráfaga de viento barrió el campo de batalla, levantando polvo por el aire y oscureciendo su visión mutua. Ten cuidado, advirtió de repente Zetsu blanco. Mientras hablaba, una sombra oscura se dirigió hacia Obito desde la izquierda. Obito se desvaneció de inmediato, permitiendo que el ataque de Danzou atravesara su cuerpo sin hacerle daño. En el instante en que se materializó de nuevo, el zetsu blanco que llevaba unido a él se retorció bruscamente, blandiendo una púa de madera dirigida directamente a la espalda de Danzou. Sin embargo, la púa de madera atravesó el cuerpo de Danzou sin resistencia. Sintiendo la confusión de Zetsu blanco, Obito habló. No use Kamui, es una técnica de clonación. No, algo falla. Mi técnica de esporas debería haberlo detectado correctamente. ¿Por qué hay otro? Mira a la izquierda. La voz del zetsu blanco estaba llena de alarma, pero ya era demasiado tarde. Un Rasengan brillante ya había atravesado el torso de Obito. Esta es mi oportunidad, Kamui. Obito aprovechó la fugaz oportunidad.
Aunque la breve ventana no fue suficiente para llevar completamente a Danzō a su dimensión Kamui, fue más que suficiente para que Zetsu Blanco lanzara otro ataque. A pesar de sus crecientes dudas sobre las lecturas erróneas de su técnica de esporas, Zetsu Blanco actuó según la orden de Obito, empujando la punta de madera hacia Danzō, quien quedó momentáneamente restringido por una distorsión espacial. Maricón. Estalló una explosión de humo blanco. Las púas de madera, rebosantes de chakra vital, impactaron contra el suelo en lugar de a Danzō. En un instante, brotaron en un grueso tronco de árbol. Un clon de sombra. Ante la percepción del Zetsu Blanco, Danzō había desaparecido una vez más sin dejar rastro. Su técnica de esporas nunca había fallado así. De repente, el polvo que se arremolinaba en el aire comenzó a moverse siguiendo un patrón ordenado y, a través de la bruma, parpadeó una tenue luz azul. No es bueno, arriba, gritó Zetsu Blanco alarmado, pero ya era demasiado tarde. Liberación de viento, Rasengan de bola ultra grande. El polvo que se arremolinaba desapareció en un instante, revelando un enorme y brillante Rasengan que descendía desde arriba. Obito, que hasta ahora había estado tranquilo, de repente tembló. Espacio. La enorme esfera azul presionó hacia abajo sin descanso, borrando todo a su paso. Se produjo una explosión ensordecedora. Cuando se asentó el polvo, se formó un enorme cráter en el campo de entrenamiento 3, que ocupaba casi la mitad del área. Los árboles circundantes se partieron como ramitas por la onda expansiva, con sus troncos rotos asomándose desde la zona de la explosión. El suelo cerca del cráter estaba agitado como si lo hubiera arado un gigante. Danzō estabilizó su respiración y permaneció alerta, observando su entorno. Le pegué. Hectómetros. En el fondo del cráter, Zetsu Negro emergió lentamente del suelo, usando su técnica Mafly para traer a Obito con él. En cuanto emergieron, Obito se desplomó sobre manos y rodillas, jadeando con dificultad. La sangre goteaba sin parar de su boca. Danzō notó de inmediato el estado de Obito, su ropa hecha jirones, la máscara perdida y la ausencia total del apego del Zetsu Blanco. Su cuerpo estaba plagado de heridas y, lo más importante, le faltaba el brazo derecho. Golpéalo mientras está caído. Liberación de viento, onda de vacío. Una poderosa espada de viento cortante se disparó hacia Obito, con el objetivo de acabar con él. Justo cuando estaba a punto de conectarse, una masa de material negro surgió frente a Obito. El ataque se desvaneció en la oscuridad como si hubiera sido tragado por el vacío. Obito, ¿puedes aguantar? La voz de Zetsu Negro sonó junto a él. Tos. Mis órganos están destrozados. Obito tosió otra bocanada de sangre. El dolor era inquietantemente similar al que sintió cuando las rocas lo aplastaron años atrás. Desafortunadamente, Zetsu Blanco no sobrevivió al último ataque. De haberlo hecho, Obito podría haberse curado. Lo que le preocupaba aún más era que el espacio a su alrededor se sentía denso y lento, similar a la barrera de sellado en la cueva donde Kusina había dado a luz. Si no fuera por eso, podría haber utilizado fácilmente a Kamui para escapar. Era evidente que Danzō, siempre intrigante, lo había planeado con antelación. Ante un oponente tan bien preparado, incluso Obito empezaba a sentir la necesidad de retirarse. La coordenada de Kakashi sigue activa. Zetsu Negro, deténlo un momento. Nos vamos. Espera, Obito. El Zetsu Negro emergió lentamente del lado de Obito, mientras su forma oscura avanzaba lentamente hacia arriba. Ese viejo sabe demasiados secretos. No podemos dejarlo vivir. Déjame tomar tu cuerpo, yo lo mataré. Obito dudó, pero al ver a Danzō cargando hacia ellos desde la pendiente, apretó los dientes y tomó su decisión. No ofreció resistencia. El Zetsu Negro se fundió a la perfección con su cuerpo, envolviéndolo rápidamente. El líquido oscuro se filtró profundamente en su carne. El lado derecho de Obito se volvió completamente negro, y su brazo amputado fue reemplazado por la misma sustancia oscura. El aura caótica de sus heridas se desvaneció, reemplazada por una presencia siniestra. Esto es, una mierda. Danzō no pudo evitar maldecir ante la visión que tenía frente a él. Fue como luchar contra un jefe de un videojuego, uno que cambiaba de forma constantemente, cada una más problemática que la anterior. Manténganse alerta. Si las cosas se ponen feas, estoy listo para usar Kamui en cualquier momento. No te preocupes, Obito, murmuró oscuramente Zetsu Negro. Ya había tomado una decisión, pasara lo que pasara, incluso si eso significaba exponer parte de su verdadera naturaleza, Danzō tenía que morir allí. Chapter 100. Black Zetsu, Liberación Yin-Yang, técnica de otorgamiento de vida oscura. Los innumerables árboles que rodeaban el campo de entrenamiento en grados 3 se marchitaron al instante, adquiriendo sus hojas un amarillo enfermizo. Aves e insectos pesados en las ramas cayeron inertes al suelo. El alcance de la técnica llegó incluso al cercano bosque de la muerte. Por suerte, no había nadie más en los alrededores. Danzō podía sentir claramente cómo este Yatsu le drenaba la energía vital. Sin embargo, al activar su chakra de liberación Yan, descubrió que podía aislarse de sus efectos. Mientras tanto, Obito sintió que su cuerpo se recuperaba a un ritmo asombroso. Sus heridas cerraron rápidamente y su fuerza vital lo invadió. Pero en lugar de sentirse aliviado, su cautela solo aumentó. Zetsu Negro nunca había mencionado que poseía tal habilidad. Aunque había renunciado al control de su cuerpo, no lo había hecho por completo. Como conciencia primaria, aún podía tomar el control en cualquier momento. Cuando el Yatsu terminó, la voz de Zetsu Negro emergió de la boca de Obito. Obito, algo raro le pasa a este anciano.
podría poseer elemento madera. Tras observar la batalla de cerca, Zetsu Negro notó que la técnica de esporas de Zetsu Blanco había fallado varias veces, incluso emitiendo una falsa retroalimentación sensorial. Ese tipo de chakra, rico en energía vital, que imitaba la técnica de esporas, no era algo que cualquiera pudiera usar. Me dijiste que solo el primer Hokage podía usar el elemento madera. Ni siquiera el clan Senju debería ser capaz de adquirirlo. Zetsu Negro había desestimado por completo los rumores del campo de batalla de la Tierra del Rayo, donde se decía que Danzou tenía el elemento madera. Debió haberlo obtenido por otros medios. Quizás trasplantando las células del primer Hokage, especuló Zetsu Negro, aunque la incertidumbre persistía en su tono. Él sabía mejor que nadie que la verdadera liberación de la madera nacía del chakra de Echure. Sin ese chakra fundamental, poseer la liberación de la madera habría sido imposible. Entonces, capturémoslo. También quiero saber cómo es consciente de mi Kamui. El Sharingan de Obito se fijó en Danzou, su mirada fría y calculadora. Danzou, por otro lado, miró al restaurado Obito, no, Zetsu Negro, y maldijo para sus adentros. La situación se estaba saliendo de control. Estos dos no iban a dejar que se marchara. Sonido metálico. Zetsu Negro liberó las ataduras de hierro de las muñecas de Obito. Las cadenas, ya destrozadas por el anterior Rasengan de la gran bola, cayeron inservibles al suelo. Dos varillas negras se materializaron en sus manos, las cuales lanzó hacia Danzou, quien la seguía de cerca. Taijutsu, la mano de Danzou reunió chakra, formando una espada de vacío mientras avanzaba para recibir el ataque. No le temía al combate cuerpo a cuerpo. De hecho, le sentaba de maravilla. El ninjutsu tuvo poco efecto en la liberación Yin-Yang, pero tal vez las técnicas de sellado funcionarían. Sin embargo, en el momento en que sus armas chocaron, Danzou se dio cuenta de que había calculado mal. La liberación Yin-Yang era tan engañosa como el Kamui de Obito. Su espada de vacío perdió su chakra al entrar en contacto con las varillas negras, y peor aún, su propio flujo de chakra se vio perturbado. Afortunadamente, el efecto no fue severo, pero si esas varillas perforaran su cuerpo, terminaría como Naruto en la línea de tiempo original, completamente indefenso. Y a diferencia de Naruto, él no tenía ninguna bestia con cola para liberarse. Tras disipar la espada imbuida de chakra de su kunai, Danzou recurrió al taijutsu puro y al combate con armas. Aún así, se mantuvo sumamente cauteloso, manteniendo la distancia lo más posible. No iba a arriesgarse contra semejante monstruo ancestral. Zetsu Negro, por supuesto, notó la cautelosa aproximación de Danzou. El hombre actuaba con cuidado, evitando todo contacto directo con su cuerpo. Parecía que Danzou sabía mucho más de lo que debería. La intención de Zetsu Negro de matarlo solo se profundizó. Ambos combatientes se separaron de un salto. Zetsu Negro formó rápidamente sellos manuales, controlando el cuerpo de Obito. Liberación de fuego, gran técnica de bola de fuego. Una enorme bola de fuego rugió hacia Danzou. Liberación del viento. La técnica de viento atravesó las llamas, anulando el ataque. Pero Danzou pronto se dio cuenta de algo alarmante. Había perdido de vista por completo a Zetsu Negro. Técnica de ocultación subterráneo. Un instinto de advertencia se encendió en su mente. Danzou saltó hacia atrás justo a tiempo para evitar la mano de Zetsu Negro, que se había extendido desde debajo de él. Pero justo cuando aterrizó, zumbido, una vara negra pasó zumbando y estuvo a punto de alcanzarlo. Lo estaban empujando a una posición defensiva. No había patrones de ataque claros ni señales previas a un asalto. Tuvo que obligar a Zetsu Negro a salir al descubierto. Incluso antes de que sus pies tocaran el suelo, Danzou ya había comenzado a formar sellos con las manos. Golpeando las palmas contra la tierra, activó su técnica. Liberación de madera. El suelo bajo sus pies se elevó al surgir árboles frondosos y entrelazados, formando una densa estructura de madera sobre todo el campo de batalla. Las capas superpuestas de madera se extendieron rápidamente, reforzando el terreno con un intrincado entramado de ramas. Abajo, Black Zetsu, todavía sumergido bajo tierra, quedó atrapado entre las raíces de rápido crecimiento y fue arrastrado a la superficie. Entonces, ¿realmente tienes la liberación de madera?, reflexionó Zetsu Negro, atado por la técnica. Tu liberación Yin-Yang no puede absorber materia sólida, ¿verdad? Danzou formó rápidamente otro conjunto de sellos manuales. Una lanza de madera se disparó hacia adelante, impactando en el centro de Zetsu Negro. Al instante, la lanza se expandió, formando una esfera de madera que creció sin control, y sus ramas internas lo destrozaron todo. Se acabó, jadeó Danzou, mirando la enorme esfera de madera que tenía delante. Se acabó. Dos varillas negras atravesaron su cuerpo. La mitad de la forma de Zetsu Negro emergió de un árbol cercano como si hubiera crecido fuera de él. Tú, los ojos de Danzou se abrieron con incredulidad. Zetsu Negro sonrió, su expresión se retorció con diversión. Conozco Gutre le hace mejor que tú. Y así concluye la historia de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en el Universal Light Novel. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo estas increíbles aventuras. Si te ha gustado el video, no olvides dejarnos un buen like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo.